Damos la bienvenida al economista Carlos Cordero, analista económico, fue rector de la Universidad de la SUAY. Economista Cordero, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista en el momento coyuntural que vive el país tras un encierro de aproximadamente 3 meses. Las actividades se relajan en el Ecuador, lo hará también la ciudad de Cuenca, que transita a partir de las 5 de la mañana de este lunes a semáforo amarillo. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Sí, efectivamente, estamos ya más de 2 meses en este encierro obligado y en este cierre, digamos así, de toda actividad económica o una limitación de casi el 90% de la actividad económica en general. La situación económica del país, decíamos cuando comenzábamos esta pandemia, es diferente. La situación particular de nuestro país no es diferente a la de nuestros vecinos y por lo tanto las consecuencias que económicamente tendrá la pandemia sobre la economía en general, creo yo que van a ser mucho más duras que las consecuencias que va a tener sobre otros países, sobre todo los países vecinos, que enfrentaban en mejores situaciones esta pandemia sanitaria y económica. Muy difícil la situación que vive el país y aquí ha habido una transición de delegaciones y competencias. El gobierno nacional dejó a los municipios que decidan y los municipios, al poner en semáforo amarillo, prácticamente dejan las decisiones de cómo actuar, a dónde salir, qué tipo de restricción aplicar a los ciudadanos. De esta manera se empezarán ya a desarrollar algunas actividades productivas la próxima semana, pero no deja de estar presente ese balance tan delicado que se está poniendo en juego entre la vida, la salud, la seguridad de los ciudadanos y el desarrollo económico. Bueno, yo creo que la decisión del gobierno de dejar en manos de los COE cantonales fue una decisión de todo, digamos, saludable, porque quienes más conocían o quienes más conocen la realidad de su ciudad, de su cantón, es justamente quienes están viviendo en él y quienes trabajan en él. En ese sentido, creo yo que el COE cantonal en todas las cantones del país y particularmente en Cuenca debe tener y ha tenido, entiendo, una actitud responsable en base a la información que maneja, en base a los datos que tiene y en base a la realidad que vive nuestro cantón. La decisión de haber pasado a amarillo después de algunas semanas en las que se creía ya iba a pasar, creo que ya muestra o da muestras de que se actuaba responsablemente. Posiblemente hace 15 días, como muchos cantones ya pasaron a amarillo, esperábamos que también Cuenca pase a amarillo. Sin embargo, no se lo hizo y seguramente es porque había algunos elementos que todavía no estaban, que no inspiraban esas condiciones. Pero después de 2 meses de encierro, lo que sí se está viendo es de que realmente si no hay una salida ordenada, como por ejemplo el semáforo amarillo, cuando hay la responsabilidad de los ciudadanos, las necesidades económicas, las necesidades de cada una de las personas, cada una en diferentes condiciones, podría provocar una salida desordenada. Y en ese sentido creo yo que lo mejor es ir saliendo paulatinamente. Y claro, llega un momento en el que la responsabilidad está en nosotros, en los ciudadanos. Nosotros sabemos exactamente, o debemos saber exactamente, qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Respetar las disposiciones que vienen, obviamente, del COE nacional, del COE cantonal en cuanto a horarios y sobre todo en cuanto al comportamiento fuera de la casa cuando estamos en actividades en la ciudad en general. Y por lo tanto, tarde o temprano, la responsabilidad queda en los ciudadanos. Esperemos que realmente el comportamiento de los ciudadanos sea un comportamiento de ciudadanos y no sea un comportamiento egoísta en el que se deja de lado a la comunidad en función de obtener el beneficio personal. Ya, en esto lo hemos dicho ya en este noticiario, en los espacios que precedieron. Cuenca se encuentra en realidad en el filo de la navaja en su sistema de salud. No puede generarse una sensación de falsa seguridad en Cuenca cuando, de acuerdo por lo expresado a lo expresado por el señor gobernador hace pocos minutos, hace aproximadamente una hora, quedan en forma permanente o se mantienen 3 unidades de cuidados intensivos libres en el sistema público de salud en esta ciudad. Debemos reflexionar mucho sobre la situación real y no dejarnos contagiar por una sensación de falsa seguridad.
Efectivamente, o sea, el pasar a semáforo amarillo no significa que la pandemia o que el virus ha sido superado y por lo tanto regresamos a una actividad estrictamente normal o que podemos hacer lo que veníamos haciendo antes. Indudablemente las limitaciones van a continuar allí y la primera recomendación que creo que debemos hacer caso todos es de que no hay que salir de la casa si no es estrictamente necesario y peor aquellos grupos que por edad o por situaciones estamos ya en situación de mayor vulnerabilidad. Pero lo que sí es claro es de que el virus aparentemente se viene comportando de diferente manera, no solamente en el mundo, sino particularmente en Latinoamérica, y eso hace que a lo mejor ciertas cifras no coincidan plenamente. La encuesta que ha hecho el municipio, que es una encuesta o más que una encuesta, incluso un muestreo, de que habla de que más o menos el 6% de la población de Cuenca estaría infectada por coronavirus, muestra que posiblemente los síntomas o la agresividad de la enfermedad ventajosamente no se manifieste de una manera muy fuerte en nuestra ciudad. Pero eso puede aliviar, digamos así, el tema sanitario, pero no alivia ni puede nunca aliviar el tema de cumplir con las disposiciones del aislamiento físico y del comportamiento ciudadano para evitar cualquier tipo de contagio y de masificación del virus. Así es, en todo caso. Hay que esperar que una actuación responsable de los cuencanos no vayamos a tener que asistir a una explosión de casos en la ciudad de Cuenca en los próximos días con situaciones tan trágicas como las que se ha vivido en otras ciudades del país o en el mundo. Vayamos en materia económica, economista Cordero, a un balance de cómo llega a este tercer año de gobierno Lenín Moreno. Bueno, yo creo que para ubicarnos en cómo llega el gobierno del presidente Moreno, no tenemos que olvidar cuál es el origen del gobierno del presidente Moreno. En buen sentido, con sentido claramente se dice que el gobierno del presidente Moreno es la última obra o fue la última obra del presidente Correa. En ese sentido, los orígenes del gobierno son los orígenes del gobierno de Correa, posiblemente en lo político continúa con las mismas prácticas, en lo económico, indudablemente los primeros años continuó con las mismas prácticas y la fuerza de las necesidades, la fuerza de la realidad, hizo que intente tener cambios en materia económica. Pero las realidades políticas, sobre todo, le impidieron que esos cambios o esos ajustes económicos puedan ser realizados. De tal manera que, en general, podríamos decir que el gobierno del presidente Moreno es una continuación con cierto tipo de remozamiento o con intenciones de remozamiento del gobierno de la Revolución Ciudadana o del gobierno del socialismo del siglo XXI, sobre todo en el manejo político y en el manejo de cómo se ha hecho la gestión pública en general. Económicamente, que insisto, ha habido alguna intención de cambio, pero que no han podido ser concretados. Las previsiones con respecto al mundo y a Latinoamérica en particular son bastante preocupantes. Hay organizaciones que tienen que ver con la economía mundial que advierten que va a haber una caída del 6% en el PIB a nivel latinoamericano y de que habrá un retroceso en el índice de desarrollo humano de por lo menos 6 años también a nivel general en Latinoamérica. Ecuador está en una situación mucho más desventajosa que la mayoría de países latinoamericanos por los problemas drásticos de carácter económico, incluso social y político que tiene. Entonces las previsiones para Ecuador es lógico que vayan a ser aún más negativas. Sin embargo, y en esta semana hemos tenido la oportunidad de dialogar con dos altos funcionarios del gobierno, el secretario del gabinete Juan Sebastián Roldán, la señora ministra de Gobierno María Paula Romo. A ambos les hemos planteado sobre las consideraciones que está haciendo el gobierno para reactivar la economía, quizá la planificación de una nueva matriz productiva para Ecuador, pero en realidad no hemos recibido una palabra concreta de respuesta a estas inquietudes. ¿Cómo mira usted este tema? ¿Cómo Ecuador, con el aporte de Lenín Moreno o por la iniciativa ciudadana quizá de su sector privado, puede pensar en salir de este filo del abismo en el cual nos encontramos en materia de economía, en materia de producción, en materia de sustentabilidad del país?
Bueno, yo decía al comienzo que el Ecuador debe ser uno de los países de América Latina que en peores condiciones recibe la pandemia sanitaria y económica. Y esa situación creo yo que va a pesar el rato de cómo se comporta la economía durante el 2020. Hay unas primeras estimaciones de que la economía ecuatoriana posiblemente decrecerá en 7% durante el 2020. Sin embargo, como ha venido evolucionando la situación económica en estos 2 meses casi de para económica, creo yo que, ojalá me equivoque, pero todo hace pensar que la caída del 7% del PIB en el 2020 va a quedarse corta. Creo yo que la restricción o la disminución del PIB durante el 2020 en el Ecuador va a estar bordeando un 10%. Por encima, si cabe el término, de cualquier promedio que exista para América Latina. Porque la situación del Ecuador fue débil cuando cuando comenzamos con esta crisis. Esto hace que indudablemente las acciones del gobierno en este momento, digamos así, desesperadas, porque no hay otra palabra, están encaminadas a salvar lo que se pueda, primero, de las finanzas públicas y luego de que eso no contagie más el tema económico del sector privado. Las medidas que se están tomando apuntan, por un lado, a tratar de que el sector privado tenga cierta libertad o cierta flexibilidad para poder llevar adelante la recuperación económica, y las otras medidas están en el afán de poner en orden la casa, poner en orden las finanzas públicas en esta situación, insisto, desesperada a la que estamos abocados como ecuatorianos viviendo la parte económica. Un detalle sobre el cual no se ha hablado mucho, abrumados por tantas noticias, la mayoría de ellas malas, que tenemos día a día, ha sido sobre las intenciones del gobierno de Lenín Moreno, muy criticado. Comprensible quizá desde algún punto de vista por la pobreza franciscana en la que ha caído el gobierno, pero es uno de los poquísimos gobiernos que no ha tomado medidas proactivas o medidas contracíclicas, como lo llaman los economistas, de insertar dinero en la economía, de dar facilidades, de subsidiar sueldos, por ejemplo, o de dar créditos para la recuperación económica. Por allí surgió un crédito que es pequeño, una línea de crédito de $1.000 billones que dijo el presidente se pondrá a disposición de los pequeños y medianos productores en Ecuador para la reactivación económica, pero en realidad el gobierno ha sido incapaz, no tiene las posibilidades de inyectar dinero en la economía. Más bien todas o la gran mayoría de medidas que han tomado han sido para restringir más la economía, recortes de sueldos, despidos, recortes de horas de trabajo, etcétera, etcétera. En el marco de esto, Juan Sebastián Roldán insiste en que el gobierno pedirá contribuciones a las empresas. El mecanismo para esta contribución, dijo el secretario del gabinete, se lo dará a conocer en los próximos días. Dijo que la ley humanitaria en la que se pedía que aquellas empresas que han ganado más de 1 millón aporten el 5%, negó esta posibilidad y que en los próximos días el gobierno dará a conocer, es decir, insistirá en este mecanismo. Quisiéramos su comentario sobre esta intención que persiste del gobierno. Creo que hay un criterio generalizado en el sentido de que quienes más tienen en Ecuador tienen que aportar más a solucionar la crisis, sobre todo a ayudar a vastos sectores que son mayoría en Ecuador, que están en extrema necesidad. Pero la situación también de los sectores productivos, de quienes son los generadores de las fuentes de empleo, particularmente tras estos 3 meses de paralización, es también muy crítica. Lo hemos visto en esta semana con los masivos despidos que han continuado. Su opinión general sobre este tema. Bueno, comenzando con lo que manifestaba usted al comienzo respecto de por qué el Ecuador no puede implementar medidas contracíclicas o de apoyo con recursos públicos al sector privado. Y es justamente por la realidad que quedamos luego de estos nefastos años de manejo económico. Es un país que no tiene reserva internacional, no tiene ahorros, no tiene moneda propia, no tiene posibilidad de hacer remisiones. Es decir, es una realidad totalmente distinta a la que viven otros países, vecinos o no, de América Latina, y por lo tanto pedirle que el gobierno pueda utilizar recursos públicos de cualquier manera para poder ayudar a solventar la situación económica es imposible. Insisto, no solamente porque estamos dolarizados en primer lugar, que a su vez es un elemento
fundamental para garantizar estabilidad, pero fundamentalmente porque los pocos ahorros que el Ecuador tenía, las pocas reservas que el Ecuador tenía, fueron desmanteladas en el gobierno anterior. Solamente como comparación alguna vez poníamos qué hubiera pasado si en vez de gastar 1.500 millones en aplanar el terreno, esos recursos estaban como reserva en el país. Esos 1.500 es lo que esperaba el gobierno recaudar con la propuesta que hizo en el primer proyecto de ley que mandó al gobierno. Es decir, no podemos pedir al gobierno que actúe utilizando recursos públicos porque simple y llanamente no lo tiene y porque la realidad monetaria y financiera del país es totalmente diferente a la de otros países. Es imposible que eso ocurra. Eso por un lado. En segundo lugar, las contribuciones cuando hay una situación de emergencia se han dado siempre. Recordemos el terremoto, recordemos la guerra con el Perú, pero esas contribuciones muchas veces se han dado o no han tenido mayor problema en que se otorguen porque la realidad económica lo permitía. Lamentablemente, este rato, la realidad económica en general del sector privado tampoco permite ningún tipo de contribución para poder aliviar la crisis, sobre todo sanitaria, que se está presentando. De cualquier manera, creo yo que, por ejemplo, si es que se plantearan algún tipo de contribuciones, no en función de los ingresos anteriores, sino en función de los ingresos que se van a recibir, sería un poco más realista. Porque no se puede, por ejemplo, pedir que alguien contribuya en base al ingreso que tuvo en el año 2018 o en el 2019, cuando sabemos que en el 2020 con seguridad no va a tener ese tipo de ingresos. Las contribuciones creo yo que habría que analizarlas con detenimiento y a lo mejor sí existe algún espacio para que con recursos generados en el 2020 se pueda contribuir quienes más tienen a esta ayuda directamente para el tema sanitario. Por otra parte, economista Cordero, ¿cómo ha asumido el gobierno de Lenín Moreno su corresponsabilidad en la corrupción en el país? Que es sin duda el segundo ingrediente, luego de la irresponsabilidad en el manejo económico que ha sumado para la situación económica, para la enorme crisis en la que ha caído el país. Bueno, yo decía que el gobierno de Moreno es la última obra del presidente Correa, y es así. O sea, sus orígenes son indudablemente vinculados con la Revolución Ciudadana. Y en corrupción, indudablemente, o en la lucha anticorrupción, el gobierno de Moreno deja una deuda tremendamente grande. Las acciones que ha implementado son muy pequeñas, si es que las ha implementado como gobierno, porque de todos los volúmenes de corrupción que se conocen, de todos los hechos de corrupción que se conocen, prácticamente muy pocos o muy pequeños han podido ser evidenciados, llevados a instancias judiciales, etc. Y además, como vimos en los últimos días, este tema de corrupción o esa forma de corrupción que existía en los gobiernos anteriores también estuvo presente, lamentablemente, en el gobierno del presidente Moreno, lo cual es que en esa materia creo yo que es una de las deudas más grandes que deja el presidente Moreno, porque no ha podido, o no ha querido, o no ha podido salirse de ese esquema de corrupción que comenzó indudablemente con fuerza en el gobierno anterior. Ojalá las intenciones que tuvo, las acciones que tomó, por ejemplo, con eliminar la Secretaría Anticorrupción, que a criterio de la fiscal y de los otros actores estaba más bien interrumpiendo las labores de investigación, apunten a corregir en algo ese tema de corrupción. Pero indudablemente creo yo que es una deuda pendiente que deja el gobierno de Moreno en este campo. Ha llegado muy tarde, aunque dice el refrán, más vale tarde que nunca. Esa forzosa reducción del tamaño del Estado que el presidente ha tenido que hacerlo ahora, y ahora con efectos sociales muchísimo más drásticos de lo que hubiesen sido en el pasado. Sí, decíamos alguna vez que lamentablemente la situación económica provocada por la pandemia evidenció el fracaso de un modelo económico que en su momento se advirtió que no era el más conveniente para el país. Cuando el gobierno intentó hacer algún tipo de ajustes económicos en el mes de octubre concretamente, nos topamos con el tema de la posibilidad política de llevar adelante esos ajustes. Ya en octubre era un momento tarde para poder realizar los ajustes, y este momento indudablemente siendo tarde, pero es el momento en el que hay que hacer. Y no solamente porque hay que hacer por decisión o por voluntad de gobierno, sino hay que hacerlos porque las arcas fiscales no dan más. Este momento, de acuerdo con las cifras que se vienen manejando,
de un déficit que era de 4.000 millones en el presupuesto original para el año 2020, con las caídas, con las reducciones que se esperan en las recaudaciones, tanto de IVA como de renta, como con la reducción de los ingresos petroleros, el gobierno va a dejar de percibir cuando menos 8.000 millones de dólares más, es decir, un déficit que va a estar bordeando los 12.000, los 13.000 millones de dólares. Por más que el gobierno quiera mantener el tamaño del Estado, por más que la voluntad política sea no reducir, numéricamente, monetariamente, en términos reales va a ser imposible mantener esa realidad. El gobierno no tiene ya los recursos para poder sostener ese tamaño del Estado, y mantener ese tamaño del Estado está provocando lo que estamos viendo ya estos días. Se mantiene teóricamente el tamaño del Estado, el nivel de gasto, el nivel de sueldos, pero no existen los recursos para pagarlos. Entonces comienzan los atrasos a los contratistas, los atrasos a los trabajadores, etcétera. O sea, la realidad impone que se tiene que hacer una reducción del tamaño del Estado porque no hay, en términos en buen romance, plata para que cubra ese tamaño existente. Lo cierto es que a partir del día de mañana, justamente en un año, Ecuador estará proclamando a un nuevo presidente, asumiendo un nuevo gobierno. La situación política del país es también muy semejante a un río revuelto y sabemos de cómo puede darse la pesca en un río revuelto. Va a ser un tiempo electoral, un año electoral muy complejo para Ecuador. Pero la pregunta, economista Cordero, es ¿cuál va a ser, en su criterio, el legado del presidente Moreno? ¿Qué es lo previsible? Bueno, yo creo que, primero, políticamente, indudablemente se vienen tiempos muy difíciles para el país porque en estas circunstancias de crisis, que ojalá, y vamos a ver cómo evoluciona en los próximos meses esta crisis económica, la situación social que va a ser caótica, puede dar origen, por ejemplo, al surgimiento de mesías o de salvadores, ¿no? Eso ha ocurrido siempre, no solo en el país, sino a nivel mundial. Basta recordar, por ejemplo, lo que pasó en la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, cuando surgió justamente el salvador del país en ese medio de esa crisis, y eso ocurre siempre. Ojalá en el país no aparezcan mesías o vendedores de ilusiones que ganen elecciones y que el rato lleven al país a las situaciones más complicadas. En segundo lugar, en cuanto se refiere al legado, yo creo que alguna vez hemos conversado, el gobierno de Moreno se veía venir como un gobierno de transición, como un gobierno que iba a marcar la bisagra entre un modelo desgastado, entre un modelo económico que tenía perjuicios y un nuevo modelo económico que podía en algo dar esperanzas económicas al país. Sin embargo, la forma de actuar tanto políticamente en estos 3 primeros años como la emergencia que estamos viviendo en este momento, yo creo que hacen que el gobierno del presidente Moreno se vaya como un gobierno que intentó hacer cambios, pero que en la práctica no pudo hacerlos, por debilidad política o porque realmente no tuvo intenciones en los primeros años de hacerlos, y va a ser un gobierno en el resultado final que deja una economía, insisto, no solamente por culpa de gestión gubernamental, una economía en peores situaciones que la que recibió. Muchas gracias al economista Carlos Cordero.